Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Azules, la historia del Real Oviedo por décadas. Vamos a afrontar ya lo que es el penúltimo capítulo de esta historia. Nos va a llevar, la cuenta de hoy nos llevará al viaje, nos llevará desde la temporada 2010 hasta la temporada 2020. Así es nada, una última década entera, porque la siguiente ya será desde la temporada 20 hasta la 26, hasta la actual, hasta la que recién finaliza. Bueno, pues una década esta esperanzadora, el equipo pues luchando por volver a la segunda división dentro de lo que es estar en la segunda B. Como siempre, para pilotar esta nave que viaja en el tiempo, agradecemos muchísimo la presencia de José Ángel Muñiz Mangas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues una década en la que hay, bueno, pues de todo, un poco revoltijo y al final acaba más o menos bien, ¿no? Sí, digamos que fue una década que empezó dando los tumbos que seguía de atrás trayendo el equipo de Alberto González. Sí. Y en el 2012 tiene que sí o sí haber otra ampliación de capital, porque si no había otro riesgo de desaparición. Parece ser que se necesitaban 2 millones de euros inminentes y después de notables gestiones, innumerables gestiones, y aparece el grupo Carso con Slim a la cabeza y pone a la ampliación de capital creo que fueron también, recuerdo, 2 millones que se necesitaban. Y entonces ahí se ve la luz del túnel que con el respaldo digamos, de uno de los máximos millonarios del mundo, pues decide invertir y desaparece todo riesgo de desaparición, digamos. Y bueno, a mitad de década, después de hacer los ajustes necesarios en cuanto a la dirección del club y a la dirección deportiva, pues se vuelve afortunadamente al fútbol profesional, y esa es la importancia que tiene la segunda parte de esta década. Claro, porque el riesgo de desaparición era serio, ¿eh? Era serio otra vez, porque se necesitaba, yo creo que me hablo de memoria, pero creo que se necesitaban una ampliación de 2 millones de euros, pero inminentes. Casi nada. Bueno, se inicia todo en la 2010-2011. ¿Qué nos encontramos en 2010-2011? 2011, pues inicialmente inicia la temporada Vances como presidente, pero en diciembre del 2010 presenta la dimisión y se nombra como presidente el máximo accionista, él a sí mismo, Alberto González, asume la presidencia, y digamos que inicialmente sigue Pichi Lucas como entrenador, pero tras 12 jornadas pues es cesado. Tras perder en el Tartiere frente a Lemona, el equipo cae a puestos de descenso y entonces cesan a Lucas, y coge el equipo José Manuel, que digamos era un poco como director deportivo. Está 13 jornadas y también es cesado tras perder en el Tartiere frente al Sporting B, claro, un resultado doloroso para la afición, y para enderezar la situación se ficha a Pacheta, que deja un buen recuerdo, y tras 13 jornadas el equipo queda octavo y queda, digamos que queda a un paso de meterse en promoción. Bueno, el equipo con Pacheta dio una buena imagen. Debuta, hay que recordar que debuta en un partido
contra Leibar y aquella famosa frase, ganar a Leibar, que aún lo hace, aún lo hace. El otro día, en la liga que finalizó, cuando estaba entrenador del Granada, decía, ganar en Santander, ganar en Santander, ganar en Santander. Sí, sigue con el mismo lema, pero bueno, nos llama la atención, al oviedismo llama la atención porque no lo habíamos visto y entonces el firme siempre es firme en esas declaraciones. Ganar a Leibar el próximo partido y nada más. Vamos a pensar en eso. Aquí se habían hecho fichajes, digamos, importantes para reforzar el equipo. Se había fichado un jugador que conocía Pichi Lucas, lateral de Víctor Díaz, que luego dio muy buen resultado en Granada, fue incluso capitán de Granada hasta hace un par de temporadas. Un lateral izquierdo, López Ramos, a Negredo, un central que ahora está de segundo de Iván Ania, anda de segundo de Iván Ania con él actualmente en el Córdoba. Jorge Rodríguez, y llega otro jugador importante que dio muy buen rendimiento, Aitor San, que luego se fue al Tenerife, que terminó la temporada también siendo capitán del Tenerife, lleva varias temporadas. Otro jugador destacado como Nano, banda izquierda, Juanma, que es un jugador que dio muy buen resultado también, Falcón, que hace poco vimos que estuvo de visita en el Requesión hace unos días, Richie, que bueno, dio en el mercado de invierno, se marchó, Borja Rubiato, o sea, se reforzó la plantilla también y digamos que se terminó, como dije, octavo y ya sin opciones de promoción, pero bueno, dejó buena imagen en los últimos partidos el equipo con Pacheta. Digamos que el máximo goleador volvía a ser Manu Busto, en esta ocasión con 11 goles. Y en la Copa pues elimina a Eibar en partido único en Oviedo, en la prórroga que precisamente elimina a Eibar con un gol 1-0 con un gol de Manu Busto de penalti, y cae también en Oviedo también volvía a jugar se jugaba primero en el equipo de menos categoría y jugó contra el Murcia 2-2 y también después de la prórroga termina el resultado 2-2 y después de la prórroga se queda eliminado por penaltis. Y digamos que esta fue, un poco resumiendo, lo que dio de sí la primera temporada de esta década. Nos vamos a la 2011-2012. Bueno, pues la 2011-2012 sigue siendo máximo accionista Alberto González y se renueva Pacheta. Se refuerza también el equipo con Lledó, un portero que dio muy buena imagen, tenía un portero experimentado que había estado en varios equipos, Juanpa, un defensa, Oguona, Martins, Óscar Martínez, un delantero gallego, Abasolo, bueno, etcétera, con varios jugadores como siempre en estas categorías y se ve ahora en el fútbol actual. Hay varias altas y varias bajas. Sí, sin duda. Bueno, el equipo en Liga estuvo 11 jornadas en promoción y 3 jornadas al inicio, 3 jornadas en el descenso, desde la segunda jornada a la cuarta. Y desde la jornada 12 pues ya no bajó del sexto puesto. No entró en promoción porque al final el sexto con 60 puntos no entró en promoción. La verdad es que era el objetivo de Pacheta y al final, pues aunque se pretendía que siguiese, él vio que los problemas económicos que se avecinaban y la tensión social que había, y entonces decide abandonar. Era un entrenador que evidentemente había dejado muy buena huella en el oviedismo y gustaba. Aquí volvía a ser por tercer año Manu Busto el máximo goleador con 12 tantos, y aquí hay que destacar un gol que también dio la vuelta por todos los telediarios, un gol de Martins al Coruxo desde más de 60 metros tras hacer un túnel al rival pues
pues tira por y dio el gol, digamos, que dio la vuelta al mundo en los medios, porque bueno, no se ve muy todo. buen gol, sin duda muy buen gol. En la Copa pues ahí se juegan 3 rondas, elimina el Lugo y en Salamanca por penaltis 1-1, se juega partido único y luego cae a doble partido con el Atleti, 0-1 aquí en Oviedo y 1-1 allí en Bilbao. Y entonces, pues esto también, digamos que fue lo que dio de sí una temporada que digamos, con tensión social dentro de la masa social por la situación y que de cómo, digamos, el máximo accionista que tenía muchas críticas. Alberto González. Nos vamos a la 2012-2013. Bueno, en 2012-2013, aquí digamos que, como comentaba antes, comienza una nueva etapa. Presidente la inicia Toni Fidalgo, Control Sport, que era, digamos, la empresa de Alberto González, que tenía el máximo accionariado, pierde el control, el ayuntamiento lidera el cambio y se nombra un nuevo consejo de administración y vuelven a poner el club en manos de Toni Fidalgo, pero había que hacer una ampliación sí o sí. Y entonces, como digo, en noviembre del 2012 se convierte en máximo accionista Carso y inicialmente pone 2 millones de euros para salvar toda la situación económica. Inicialmente el equipo, pues, como en el banquillo la inicia Félix Arribarte, que tras 28 partidos es cesado. Y luego, las últimas jornadas, viene el Míster Ascenso, que era granero, que había ascendido a diferentes clubes con el mote de Míster Ascenso. Hace fichajes que luego ya resultarían importantes, por ejemplo, como el recordado David Fernández, famoso gol de Cádiz, Mantovani, Javi Casares, Barquero, Iker Alegre, portero Orlando Quintana, que se ficha, Señé, que este año todavía andaba en el Racing de Ferrol, Dani Aquino, que creo que recordar que debe andar yo creo que estuvo por el Ceuta, equipo ascendido también, esta temporada, bueno, Rubio, otros y algún jugador más. Sarriugarte, como digo, tras la jornada 28, tras empatar en casa con el Caudal, es cesado. El técnico vasco, el fútbol que desarrollaba el equipo, estaba siendo muy cuestionado por la afición y entonces se pedía su dimisión ya los últimos partidos antes de ser cesado, y para las 10 últimas jornadas, como digo, se ficha al famoso granero con el apodo de Míster Ascenso y debuta en Leganés, donde pierde 1-0, finalmente termina tercero y se juega la promoción. Se juega la promoción contra el Albacete, al que se gana 1-0 en Oviedo, con gol de Héctor Simón, también había sido un refuerzo importante, y 2-1 en Albacete con gol de Manu Busto, pero lo que hablábamos antes, con el valor doble, pues el Oviedo se clasifica para la siguiente ronda, que era ya previa al ascenso, pero ahí nos topamos con el Eibar, y ya gana, tenía un gran equipo, gana 1-2 en Oviedo y 1-0 en su propio estadio de Ipurúa. Un Eibar que es las bases del equipo que luego llega a primera. El equipo que, exactamente, luego llega a primera, tenía un buen equipo. Pocos equipos hacen ese paso. Tuvimos nosotros a punto de hacerlo, pero finalmente no se dio. Pero digo, pasar de segunda B, segunda y primera. Y bueno, como digo, en la Copa, pues 2 rondas le eliminas al Fuenlabrada, aquí en Oviedo, a partido único, y luego te toca jugar contra el Prat, también en Oviedo, y termina el partido 0-0 y el Prat, el equipo catalán, pues elimina al Oviedo por penaltis.
Sí. Y digamos que esta se termina siendo una buena temporada porque, aunque bueno, se cae con el Eibar en promoción, pero conseguimos el respaldo del Grupo Carso, que sería muy importante para el futuro, sin duda, del equipo. Sin duda. De ahí nos vamos a la 2013-2014. 2013-2014 en Segunda B. Digamos que inicialmente Toni Fidalgo como presidente, pero en julio del 2013 rompe con Carso, hay desavenencias y le sustituye Sabino López, y en diciembre, tras una asamblea de accionistas, Grupo Carso apuesta por poner al frente a Jorge Menéndez Ballina, sí. en diciembre de 2013. En principio se renueva a Granero, que es cesado también en la jornada 24, después de empatar en casa en Oviedo con el Marino a 2-2. Y el equipo, bueno, digamos que el Grupo Carso pone, digamos, como un poco como manager a Del Olmo. Sí, Joaquín Del Olmo, ¿no? A Joaquín Del Olmo, sí. Y ¿A Granero quién sustituye? A Granero sustituye Roberto Robles, sí. Hijo, que fue hasta final de temporada, estaba entrenando al juvenil, sí. y bueno, Joaquín Del Olmo apuesta por Roberto Robles. Digamos que a principios de temporada pues también hay gente, se ficha gente que luego sería importante, como bueno, Sergio Díaz, Pardo, Anunciata, Lain, y hay dos jugadores que luego resultarían importantes, como serían con Susaeta y Erice. Es una plantilla muy renovada porque hay 11 bajas y se ficha a 13 jugadores. O sea, Carso quería hacer un equipo competitivo y para volver el equipo al fútbol profesional. Aquí volvemos a tener, bueno, digamos que tuvo mucho que ver en el cese de Granero, que el equipo pierde en el Tartiere 1-4 contra el Sporting B, y sí. eso duele mucho, sí. y se aleja del playoff. Sí. Ese partido fue el detonante, ¿no? Sí, de que no puedes jugar la promoción, y bueno, eso evidentemente duele mucho. Máximo goleador queda Diego Cervero con 12 tantos, y digamos que se elimina la Copa en Aro en la primera ronda también por penaltis. Y aquí hay que destacar, por ejemplo, un hecho significativo, que el 1 de diciembre del 2013 se juega el Oviedo Racing de Ferrol, sí. y se suspende al descanso por famoso petardo, sí. que se tira en el túnel de vestuarios. El árbitro pues tiene miedo, sí. y suspende el partido al descanso, cuando nadie lo comprende cómo se suspende el partido. Y entonces luego el segundo tiempo se tiene que jugar a puerta cerrada, y bueno, en ese partido previamente, después de marcar el gol, se expulsa por una dura entrada a Cervero, y entonces ya con el 1-0 se llega al descanso, pero luego se juega a puerta cerrada en enero del 2013 en Buenavista, y ahí el Racing de Ferrol pues logra remontar 1-2 el partido. Sí. Pero bueno, queda como dato que fue una cosa, digamos, única, sí, sin duda. en el fútbol, de que por un petardo que se tira en el túnel de vestuarios, además entra en la zona que estaba, digamos, el túnel que se saca, y digamos que no, es incomprensible, claro, que se pueda hacer eso. Que nadie entiende que se haya podido suspender cuando no había ningún problema de nada, para el árbitro ni para la integridad de nadie. Fue un simple petardo, sí. Pero bueno,
fue una cosa, digamos, única también dentro digamos, del fútbol, de las cosas que nos pasan. De las cosas que pasan al Oviedo en este caso. Bueno, de ahí a la 2014-2015, bueno, donde ya... Ahí donde se empieza a ver la luz. Aquí, como digo, preside el club, que ya va a ser hasta el final de la década, Jorge Menéndez Ballina. Sí. Se ficha un hombre como Sergio Egea, un hombre de confianza de Carso, que no tenía... Bueno, había entrenado al Castilla y al Eldense y demás, pero bueno, tampoco tenía un gran prestigio dentro del fútbol español. La verdad es que se apuesta por hacer un equipo, digamos, importante para ascender. Ahí Carso, digamos, que hace una apuesta firme por volver al fútbol profesional. Gente como, bueno, el regreso de Esteban, que venía del fútbol de primera división de la Almería. Bueno, Generelo, gente importante y veterana para la categoría, que dieron buen resultado. Generelo, Dani Bautista, Jonathan Vila, Oguona, no sé, Sergio García, Linares, que fue un auténtico goleador. Otro jugador importante que dio gran rendimiento, Borja Valle, que ahora está jugando con la Ponferradina, por ejemplo, el playoff de ascenso. Héctor Font, otro jugador muy importante, y luego ya se promocionó algún canterano como Diego y Lucas, etcétera. O sea que fue una apuesta importante por hacer un gran equipo, equipo que en segunda B pues hizo... Fue líder de su grupo, terminó con 80 puntos, 8 por encima del segundo, que fue el Murcia, que este año jugaba en este grupo. Ganó 24 de los 38 partidos, con 77 goles a favor y 31, desde luego, fue líder desde la jornada 13 ya, o sea, solo pierde 6 partidos. La verdad es que un equipazo para la categoría. Para la categoría, ¿no? Claro. Y tenemos, como comentaba al inicio, pues tenemos al máximo goleador, Linares, que fue un acierto total con 28 goles, que fue el pichichi de esa temporada de la segunda B. Y llega la promoción, pues te juegas la promoción a eliminatoria única si ganas, porque luego si no no hay liguilla, si no luego te vuelven a repescar para tal. Y entonces se toca contra el Cádiz, un gran equipo. Recordar que en el Cádiz de portero está Ulestia, que había estado, y en Oviedo se adelanta al Cádiz y luego con un gol de Cervera pues empata a unos, y bueno, la eliminatoria queda abierta, y vamos a Cádiz, y con arbitraje de Arberola Rojas, que llegó a primero con nosotros, pues con un gol el famoso gol de David Fernández a la salida de un córner, pues aguantan el resultado, digamos, y se asciende, se vuelve por fin al fútbol profesional y se vuelve a lo grande. Después de 12 temporadas se regresa al fútbol profesional desde el 2003. Bueno, no hay que decir, tiene que la celebración fue apoteósica. Y luego, para cerrar la temporada, se juega lo que se sigue jugando ahora, a ver quién queda campeón de segunda B. Entonces los dos equipos que habían ascendido, como era el Nasti de Tarragona y el Oviedo, se enfrentan. Primero en Tarragona, donde el Oviedo pierde 2-1, y luego en la vuelta aquí en el Tartiere 3-0, con lo cual son, digamos, también campeones de esa temporada de segunda B. Y para finalizar, digamos que en la Copa elimina a la Morevieta 4-0 aquí en Oviedo y 1-0 al Lucas Murcia también en Oviedo, y sin embargo ya se juega la siguiente eliminatoria, se juega doble partido contra la Real Sociedad, 0-0 en Oviedo, y en la Noeta ya se pierden 2-0, y digamos que después de una gran temporada, también hay que tener en cuenta la inversión importante que hizo Carso para lograrlo, se vuelve al fútbol profesional. Claro. 2015-2016, primera temporada después de mucho tiempo, quizás demasiado, en segunda. Sí, porque 12 temporadas en segunda, como digo, Jorge Menéndez Ballina sigue
sigue siendo el entrenador o sea, perdió el presidente, y como entrenador sigue Sergio Gea, hasta la jornada 29 que digamos... ocurre otra cosa inexplicable, ¿no? Dimite en marzo, sí, inexplicable. Sí. En marzo del 16, el equipo tercero, y tras, parece ser, problemas en el vestuario, con unas fuertes discusiones y con algunos jugadores, pues él presenta la dimisión. Tiempo después, él reconoce que igual se precipitó. Y entonces, para las últimas... como comentaba antes, igual hubiese sido el paso de pasar de segunda B, segunda y primera, dar ese paso tipo Eibar, y coge el equipo del Olmo, digamos, Joaquín del Olmo, o en este caso en representación de Carso, pues pone a Generelo como las últimas 13 jornadas, y que había dejado el fútbol en el 2015 por una lesión de rodilla. Digamos que aquí los fichajes, pues para segunda división también se hace gente importante. Viene Fernández, el lateral derecho, lateral izquierdo Carlos Peña, luego se ficha Hervías en banda, Toché, que dio un gran resultado, Coné, Miño el portero, Edu Badía, Héctor Verdés, y luego también se ficha en el mercado de invierno para reforzar a Michel Herrero, que también era un jugador que venía venía de China. Venía de un equipo chino, sí. Como digo, en la liga, buen inicio de campaña, hasta los problemas del vestuario que llegaron a la dimisión de Sergio Gea. Cuando estaban terceros. ¿Otro capítulo de los de algún día se sabrá? Sí, me imagino que no se cuenta, pero hay jugadores que podrían decirnos, y el propio entrenador. Me imagino que esas dos partes serían los que tendrían que aclarar la situación que pasó para que... ¿Qué pasó y por qué? ¿Y por qué? Para que Sergio Gea, después de ir terceros y tener una buena temporada después del ascenso, tenga presente la dimisión así, bueno, como él al final de luego reconoció que precipitada. Un tanto precipitada, sí. Digamos que después con Generelo el equipo, digamos que se descompone y pierde todas las opciones de ascenso y de playoff, y queda en el 9º puesto. O sea, con Generelo solo se ganan 4 partidos de 13, y como resumen, que el máximo goleador fue Toché, que dio un excelente resultado con 17 goles, y se da la circunstancia que Linares esa temporada solo marca 6, pero bueno, que también aporta al equipo. Digamos, en la Copa también 2 rondas, elimina al Valladolid en Oviedo con un 2-1 y cae frente al Mirandés en la prórroga con un 2-3, me acuerdo, un hat-trick de Artur Prat, que estaba cedido por el Mallorca, que sigue en el Mallorca. Temporada que, digamos, que al principio ilusionó a la afición, incluso como comentaba, con posibilidad con regresar a primera, pero se torció por los problemas estos que hablamos de vestuario. Y aquí hay que considerar otra cosa, que cuando ya vio que el equipo no conseguía el objetivo de por lo menos entrar en promoción, en el 2016 cesan al director deportivo Carmelo del Pozo, y se ficha a Martín González como director deportivo. O sea, Carso quiere dar un timón, otro cambio, golpe de timón para enderezar la situación y volver a optar, digamos, al ascenso. Claro. Bueno, de ahí a la 2016-2017. Bueno, pues esta temporada tenemos a Ballina como presidente, y Carso coloca en el banquillo a Fernando Hierro. Como jugador no se puede poner no hay otro currículum. No hay otro. Tenía como segundo a Calero, que acaba de ascender al Levante, y digamos que era el cuarto entrenador de Carso. Hay hasta 12 fichajes. No sé, pues Varela, llega Cristian Fernández,
David Costas de refuerzo, el que está actualmente de refuerzo cedido por el Celta en el mercado de invierno, Óscar Gil, Lucas Torró, que es un jugador que venía cedido, pero que ahora está en el medio del campo de Osasuna siendo uno de los mejores en las temporadas, David Rocha, Borja Domínguez, Carlitos de Pena, Jonathan Pereira, pues gente importante. Esta temporada hay que destacar que se refuerza al equipo con dos canteranos, digamos entre comillas, que habían sido canteranos, veteranos ya en su vuelta, como fueron Saúl Berjón, y que había jugado anteriormente en el Eibar, y Michu, de la Unión Popular de Langreo, que se había estado, recuperando de su tobillo, y llega y ficha también, que ilusiona este fichaje mucho, evidentemente, estos dos fichajes a la afición. A la afición. Se obtuvo en Liga un 8º puesto, el equipo en el Tartiere era muy fiable, pero ganó 13 partidos, pero a domicilio solo 4. Recibía, incluso a domicilio hay que destacar que recibía muchos goles, por ejemplo, en Alcorcón y contra el Sevilla Atlético, allí le metían 5 goles, 4 en Huesca y en Córdoba. O sea, pues fuera de casa no sé la causa, pero no era equipo fiable, no. Sin embargo en casa sí. Se quedó, como digo, 8º y con 61 puntos y a 2 puntos de playoff. Digamos que la temporada resultó decepcionante porque se había conformado una plantilla para luchar por el ascenso. Hierro, pues al final de temporada dijo que no había cumplido el objetivo, que era evidentemente el ascenso, y se va. Y se va. Y se va para la selección española al Mundial. Se va para la selección española al Mundial, que cesan a Lopetegui. Exacto. De no subir al Oviedo te vas a dirigir a la selección en el Mundial de Rusia. Sí. Madre mía. Y en la Copa... País de oportunidades, nuestro país de oportunidades. Sí. Tampoco yo creo que era muy aficionado al banquillo. No, tampoco. Yo creo que, fue una experiencia. Sí, a probar, a ver. Y trajo a Calero de segundo, que era más bien el que veías que en las jugadas de estrategia y demás salía. Porque se ponía a ello, ¿no? Se ponía a ello. Luego, vemos el éxito que tuvo esta temporada. En Copa, una eliminatoria contra el UCAM Murcia, y allí con prórroga incluida y pierde 4-3, a partido también único. Y esto, más o menos fue lo que dio de sí esta temporada. Esta temporada 2016-2017, nos vamos con la 2017-2018. 2017-2018, presidente, como venía diciendo, a Ballina, y de entrenador se ficha Anquela, que la temporada anterior había metido a un equipo como el Huesca en playoff, y que daba muy buena imagen. Tenía buen cartel. Y entonces se ficha. Y fichajes también se hace otra renovación importante de la plantilla. Se ficha, Mosa, que dio un excelente resultado, otro jugador argentino, Forlín, Ramón Fol en el medio campo, que había dejado muy buena imagen cuando había jugado aquí con el, ahora no me viene a la memoria, el equipo de Lérida, hombre, que luego desapareció. También se ficharon ¿Llagostera? No era el Llagostera. Aarón Ñíguez también, Juan Carlos Portero, Mariga, Yeboa, Fabrini, Puzco, y luego Gidi, un húngaro, y Carlos Hernández central. Lo habitual en los últimos en el fútbol, en el fútbol, en estos, porque sigue siendo actualmente así, cambios importantes de muchos jugadores. De muchos jugadores. Fabrini, grandes esperanzas, pero se lesiona al poco de llegar. Se lesiona, exacto, sí. Un Mariga, que había sido campeón de Europa con el Inter, y ya en el declive de su carrera, evidentemente. Tercer proyecto del Oviedo para tratar de ascender, para tratar de ascender a primera, una buena temporada, lo mejor de la vuelta al fútbol profesional. Se clasificó 7º
con los mismos puntos que el séptimo, con 65, a última hora por golaveraje no se entró con el Numancia por un gol, gana 18 partidos y solo pierde 13, digamos. El Osasuna, mira a ver dónde podemos ver dónde está ahora, pues quedó un puesto por debajo con un punto menos que nosotros y mira dónde está ahora. Mira buena temporada, pero digamos que al final la pequeña decepción de no poder entrar. De no poder entrar. Volvemos, máximo goleador vuelve a quedar Linares en esta ocasión con 10 tantos. Y volvían los derbis, otro dato importante, en el Molinón 1-1 con un famoso gol de Toché, donde lo celebra de aquella manera, y en Oviedo 2-1 cuando marca Johnny y luego marca 2 golazos Mosa, aún recordado, y bueno, pues no volvían los derbis desde 2003 al fútbol, digamos, en competición, y en la Copa, pues el partido único contra el Numancia, donde gana en Oviedo 0-1. Por cierto, en el Numancia jugaba Dani Calvo, central de ahora del Oviedo, el capitán, cuando juega a Cazorla. Sí. Bueno, de ahí a la 2018-2019, ¿no? Bueno, sí, a 2018-2019 se renueva Anquela, porque había quedado, digamos, a un gol de volver a la promoción, de jugar la promoción. Es cesado en la jornada 35, iba noveno en la tabla con 53 puntos y bueno, se buscaba dar un impulso efecto, ¿no? y entonces Carso vuelve a confiar en Sergio Gea, pero hasta el final, los últimos 7 partidos que quedaban, en la jornada 35, después de empatar contra el Córdoba en el Tartiere 3, en el descanso se ganaba 2-0 y luego, bueno, cosas que tiene el fútbol, se empata a 3 y con el equipo en noveno puesto, como digo, a 5 puntos del playoff, cesan Anquela, que había ganado 14 partidos, y Carso nombra a Egea, como otra vez dándole confianza como sustituto, y solo gana 3 de los 7 partidos que juega, estando él en el banquillo, y finaliza la Liga, un puesto más arriba que lo había dejado Anquela, o sea que octavo con 63 puntos y a 5 del playoff. Aquí se había reforzado el equipo también con Champán de portero, Javi Hernández, un lateral cedido por Madrid que daba muy buena imagen, Bárcenas, Joselu, Javi Muñoz, que estaba jugando todavía esta temporada pasada en primera con Las Palmas, Ibra, Carlos Martínez, un lateral que ya venía en el declive de la Real Sociedad, pero que las lesiones también le jugaron una pasada, Boateng, bueno, etc. Quedaba como máximo goleador Joselu, un jugador que había sido fichado con las perspectivas de ser un jugador importante, y esa temporada era máximo goleador con 10 goles. Porque había metido muchos en el Lugo. Había metido, exactamente. Venía de un temporadón en el Lugo, ¿no? Sí. Y aquí, bueno, digamos que Michu no jugaba, y entonces en abril del 2019 Martín González se va al Getafe, recibe una oferta del Getafe y se va, y entonces se nombra a Michu como secretario técnico. Y bueno, el proyecto, cuando parecía que Anquela pues hacía un proyecto de futuro, pues es cesado a falta de ciertas jornadas y bueno, como el fútbol, que pase el siguiente, que si no vas en los primeros puestos se te cesa. El fútbol no tiene memoria. Y la Copa, digamos que partido único contra el Mallorca. En Mallorca pierde 1-0 y queda eliminado. También Mallorca también, mira dónde está, era equipo de segunda división en aquella época. Madre mía. Y nos vamos a la 2019-2020, que es la última de esta década. La última de esta, una cosa importante, la temporada anterior se había implantado un VAR en primera, y esta temporada se implanta el VAR, aparece el VAR en segunda división. En segunda división, efectivamente. Presidente Jorge Menéndez Ballina sigue siendo, y aquí pues vuelve a haber
es otra temporada mala, que además coincide con el COVID. Sigue Sergio Egea, y solo las 5 primeras jornadas, sí. El Oviedo era colista, solo con un punto, había conseguido un punto y no había ganado ningún partido. Luego le sustituye Rozada, técnico del filial, dirige al equipo en 23 partidos y este sábado en la jornada 28, tras perder 1-2 en el Tartiere con el Alcorcón, y con el equipo en el puesto 19, llega Ciganda, tras 14 jornadas, pues consigue eludir el descenso cuando la situación queda en el puesto 15 con 53 puntos, cuando 2 puntos por encima del descenso, pero digamos que aquí en marzo se suspende la competición por la pandemia y se reanuda a mediados de junio. Pues bueno, una temporada movida porque el Grupo Carso también cesa a Del Olmo, pierde la confianza en Del Olmo y entonces después se cesa también a Michu, presenta la dimisión Michu como secretario técnico porque no se confía en él y se pierde de confianza. Máximo goleador, un jugador que había llegado también cedido, Ortuño, que fue importante con 14 goles. Y bueno, digamos que los derbis, pues en Gijón 0-0 en Oviedo y en Gijón ya a puerta cerrada sin público, porque ya cuando se reanuda la competición se juega sin público, se gana 0-1, el famoso gol de Borja Sánchez, que fue muy importante para... Recorre todo el campo regateando. Que fue muy importante para mantener la categoría y bueno, fue una temporada, aparte de la mala situación deportiva que se padeció, pues viene el tema de la pandemia y digamos que encontramos en Ciganda, pues digamos, el técnico salvador que vino y digamos que, como él comentaba hace poco en una entrevista, no lo veía tan difícil mantener la categoría y bueno, así se puede y entonces pues digamos que él venía con una imagen limpia y que consiguió después de la pandemia pues reflotar el equipo y por lo menos mantener la categoría cuando ya se veía otra vez el peligro a volver a la segunda vez. Y digamos que se cierra la década con esta temporada que resultó difícil. Sin duda, sin duda. Bueno, pues se cierra así esta temporada, esta década, se abre el momento de Ciganda, que estará todavía unas temporadas en el seno del Real Oviedo, y afrontamos la próxima semana lo que será el último capítulo, que irá, bueno, pues desde este momento hasta la actualidad, hasta la temporada que recién ha comenzado. ¿Con quién nos quedamos de jugador franquicia? Bueno, ¿de jugador más destacado? Pues no sé, hay gente importante, pues no sabría decirte exactamente un jugador de estas temporadas, de este periodo. Pues no, ahora mismo no me viene a la mente destacar. Digamos que muy importante la Vuelta de Cazorla. Sí, yo creo que podemos decir que fue muy importante la Vuelta de Cazorla en todo. Para la marcha del club y lo que aporta, lo que disfrutamos con él y el espectáculo que da sobre el terreno de juego, porque claro vamos, yo lo ves en televisión, pero cuando lo ves en el campo te deja, es diferente. Tiene que ser sin duda una maravilla verlo. Sí. Bueno, pues José Ángel, nos vemos la próxima semana para poner, bueno, pues si no punto final, sí punto y seguido, porque la historia del Real Oviedo afortunadamente sigue. Ya vieron que en esta década y en la anterior se pasaron momentos muy, muy, muy tenebrosos, muy momentos de estar temblando, que esto se va, salió adelante. ¿Gracias a quién? A ellos, en este caso. Y cuando digo ellos, pues ejemplifico con José Ángel en esos aficionados que no le perdieron la cara a las malas situaciones,
contra viento y marea, contra muchas cosas, como dicen algunos, contra todo y contra todos, y salieron adelante. Y ellos, pues verdaderamente se merecen poder disfrutarlo. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias a vosotros. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos rápidamente. Volvemos la próxima semana en Azules, la historia por décadas del Real Oviedo. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas noches.